Si estás empezando en ajedrez y no sabes cómo comenzar una partida, no estás solo. No conocer las aperturas, dudar desde la primera jugada y cometer errores rápidos hace que la partida se complique antes de empezar. Las aperturas marcan cómo vas a jugar todo el resto de la partida. En este vídeo tienes justo lo que necesitas. Hemos reunido las mejores aperturas explicadas paso a paso, pensadas para principiantes que quieren saber qué jugar, cuándo y por qué. Aprenderás a desarrollar tus piezas con sentido, a luchar por el centro y a evitar los errores más comunes desde el inicio. No se trata de memorizar movimientos, sino de entender ideas claras que funcionan en partidas reales. El gambito de dama es la apertura más famosa de toda la historia del ajedrez. Para comenzar, hay que saber que es muy importante el control de las casillas centrales. El gambito de dama está muy relacionado precisamente con ese control del centro. También es necesario hacer otras cosas en la apertura, sacar los caballos y los alfiles cuanto antes, enrocar para que el rey esté seguro y mantener una buena coordinación entre las piezas. Pero el dominio de esas casillas centrales es absolutamente fundamental. El ideal sería llegar con dos peones, el peón de dama y el peón de rey, a esas dos casillas centrales. Así controlaremos un gran número de casillas del rival y su desarrollo se vería limitado. En el fútbol, el control del centro del campo es esencial. En ajedrez ocurre algo parecido. Quien domina el centro suele tener más posibilidades de atacar. Por eso, normalmente la partida comienza avanzando dos pasos el peón de rey o dos pasos el peón de dama. En el gambito de dama se avanza primero el peón de dama. Se juega D4 y claro, al jugar D4 en la primera jugada, queremos seguir con E4 si el rival no lo impide. Por eso, antes de C4, las dos jugadas más frecuentes del negro son las que tratan de evitar precisamente que el blanco coloque otro peón en el centro. Sería D5, que es la que vamos a tratar en este video, y la otra sería caballo F6, que nos lleva a las defensas indias. Caballo F6 es una jugada de desarrollo. El negro saca un caballo, controla casillas importantes y por supuesto evita que el blanco juegue E4 sin resistencia. Pero como decía, D5 es la jugada que nos interesa ahora. Y aquí la jugada que plantea el gambito de dama es C4. Es evidente que con D5 el negro ha impedido que llevemos otro peón al centro y con la jugada C4 estamos sacrificando un peón, puesto que las negras pueden capturarlo inmediatamente. No está del todo claro, y ahora lo vamos a comentar, si el blanco va a recuperarlo o no. Pero lo primero es preguntarnos cuál es la esencia del gambito de dama. ¿Por qué el blanco está dispuesto a entregar un peón? La clave está en el control del centro. Una vez que las negras capturan ese peón, el blanco queda con más presencia central. El peón enemigo que controlaba la importante casilla C4 desaparece y el blanco gana espacio e influencia. Además, obtiene líneas abiertas para sus piezas. Y ahora vamos a ver qué puede hacer el blanco cuando el negro acepta el gambito. Si el negro acepta, habría una manera muy sencilla e inmediata de recuperar el peón. Dama a 4 jaque. Podríamos jugar dama a 4 jaque y recuperar ya el peón casi sin pensarlo. El problema es que sacar la dama en la apertura no suele ser muy bueno, queda expuesta a ataques de las piezas enemigas. El rival desarrolla sus piezas ganando tiempos sobre la dama y mientras él mejora su posición, nosotros nos vemos obligados a mover la dama una y otra vez. Y esto es algo importante en ajedrez. En la apertura no es bueno mover dos veces la misma pieza sin necesidad. Por lo tanto, aunque dama a 4 jaque recupere el peón rápidamente, no es una jugada muy recomendable. ¿Cuáles son entonces las principales jugadas en esta posición? Pues bien, aquí el blanco podría jugar E4, consiguiendo un impresionante centro de peones y controlando las casillas centrales que antes mencionamos. Es una opción sana, interesante y muy recomendable. Sin embargo, cuando jugamos E4 puede suceder que el negro presione ese centro muy rápido, a veces con una ruptura central como C5 o E5, o mediante maniobras que ataquen el peón de E4. Todo tiene sus ventajas y desventajas. También las salidas de caballo, caballo F3 o caballo C3, son jugadas naturales que desarrollan piezas sin asumir riesgos. La apertura von Cloud.
La apertura von Cloud se define por un gesto tan simple como provocador: el desplazamiento temprano del rey a E2. Desde un punto de vista clásico, viola reglas fundamentales de desarrollo y seguridad, pero su idea central no es objetiva, sino práctica. El objetivo es sacar al rival de la teoría conocida y forzarlo a pensar desde el primer momento en una posición inesperada. En la primera variante, la partida comienza con E4, donde las blancas ocupan el centro y liberan sus piezas. Las negras responden con E5, reclamando simétricamente su espacio central. Con rey E2, el rey blanco se adelanta de forma deliberada, renunciando al enroque para generar desconcierto psicológico. Las negras continúan con CC6, desarrollando una pieza y reforzando el control central. Tras CF3, las blancas prosiguen su desarrollo natural, apoyando el centro y preparando la ruptura de 4. Esta variante busca normalizar la posición tras el impacto psicológico inicial. Es útil para jugadores que confían más en la actividad de piezas que en la seguridad del rey. En la segunda variante, E4 vuelve a marcar el control central y la apertura de líneas. Las negras contestan con E5, manteniendo el equilibrio clásico. E2 aparece de nuevo como la esencia de la von Cloud, un gesto antinatural que desafía al rival. Las negras responden con CF6, atacando el peón central y acelerando su desarrollo. Con D3, las blancas sostienen E4 y optan por una estructura más sólida pese a la exposición del rey. Aquí la von Cloud adopta un enfoque más prudente tras el golpe inicial. Sirve para reducir riesgos inmediatos y conducir la partida hacia un medio juego jugable. La partida se inicia con un avance del peón de rey, buscando una estructura sólida y tranquila. Llega una respuesta inmediata con otro avance de peón, tomando espacio en el centro. En la segunda jugada, el centro se refuerza mediante el peón de dama, manteniendo flexibilidad en la posición. El rival responde con una jugada parecida para pelear el centro. A continuación, se desarrolla el caballo de rey hacia una casilla central. Como contestación, otro caballo entra en juego aumentando la presión sobre el centro. Seguidamente, ese caballo completa su recorrido hasta la casilla característica de la apertura de la vaca. En respuesta, un alfil se desarrolla apuntando hacia el centro y el flanco de rey. En la quinta jugada, el segundo caballo entra en juego siguiendo el plan típico de la apertura. Desde el otro lado del tablero, el caballo de dama se desarrolla para mejorar la coordinación de las piezas. Para cerrar la secuencia, ese caballo completa su maniobra y queda colocado en su destino definitivo. Finalmente, el rey se pone a salvo mediante el enroque corto, dando por finalizada la fase de apertura y dando inicio al medio juego. 1924, Zúrich. Un tablero, un silencio tenso. Henry Grob se sienta frente a su rival con una convicción clara: el ajedrez no tiene por qué obedecer siempre a los mismos principios. Sabe que competir en terrenos clásicos favorece a quienes dominan la teoría, así que elige otro camino. Uno arriesgado, incómodo, provocador. La apertura Grob comienza con 1G4, un avance de peón que rompe todos los esquemas tradicionales. No controla el centro, debilita el enroque y parece, a simple vista, un error. Pero su idea es mucho más profunda: sacar al rival de la teoría desde el primer segundo y forzarlo a pensar por sí mismo. Tras G4, D5, las negras responden de forma lógica, ocupando el centro y atacando indirectamente el flanco debilitado. Grob continúa con H3, consolidando el peón G4 y evitando ideas tácticas inmediatas. El mensaje es claro: este no será un duelo convencional. Si las negras juegan E5, buscando dominio central total, AG2 desarrolla el alfil por la gran diagonal, apuntando al centro y al rey enemigo, mientras las blancas preparan un juego dinámico y poco predecible. En otra línea frecuente, después de G4, CF6, las negras optan por el desarrollo sólido. Las blancas siguen con G5, expulsando el caballo y ganando espacio en el flanco de rey. Tras CD5, a G2 vuelve a ser clave, preparando presión a largo plazo y un posible ataque sorpresa. La posición es extraña, sí, pero también psicológicamente incómoda para el rival, que ya no puede confiar en planes automáticos. La apertura Grob no busca objetividad ni ventaja teórica. Busca algo diferente: incomodar, provocar errores y llevar la partida a territorios donde la creatividad vale más que la memoria.
Las blancas evitan el centro directo y preparan su alfil. El negro ocupa el centro de forma clásica. Las blancas fianchetan el alfil para jugar a distancia y las negras juegan caballo C6 y apoya el centro. Se juega E3, una jugada sin prisas pensada para facilitar el desarrollo. El negro continúa sacando piezas con naturalidad. Las blancas refuerzan el centro y se preparan para enrocar. Y el alfil negro sale sin comprometer la estructura. Alfil E2. El plan es claro, preparar el enroque. El negro se enroca. Y las blancas cierran el desarrollo con el enroque. La variante clásica es tranquila porque no busca ventaja rápida. Primero se desarrollan las piezas y se enroca. El centro se presiona desde lejos, sobre todo con el alfil en B2, que es la pieza clave de todo el plan. Como no hay líneas forzadas, el orden de jugadas es flexible y la partida se juega más por ideas y comprensión que por memoria, lo que suele llevar a posiciones calmadas y abiertas. Veamos a continuación la variante sólida. Las blancas vuelven a evitar el centro directo y preparan el alfil. El negro ocupa el centro de forma sólida. El alfil blanco se fiancheta y empieza a presionar desde la diagonal. Caballo F6, desarrollo natural y control del centro. Las blancas juegan a E3, un movimiento tranquilo para abrir líneas y seguir desarrollando. El negro refuerza el centro y mantiene todo bien cerrado. Caballo F3, las blancas sacan piezas y se preparan para el enroque. El negro desarrolla sin comprometer su posición con alfil E7. El objetivo es enrocar pronto, por eso se juega alfil E2. El rey negro queda a salvo. Y las blancas también se enrocan. La variante Leningrado de la defensa holandesa. Desde la primera jugada, desde ese F5 que desafía al blanco sin pedir permiso, se entiende que la partida no será un paseo, sino una batalla donde cada pieza tendrá que trabajar. Y así comienza la historia. El blanco abre con uno D4, sólido, clásico, estable, un movimiento que reclama territorio y prepara el control del centro. Las negras responden sin titubeos, 1 F5. Es como una declaración de intenciones. No habrá un desarrollo simétrico ni una partida impersonal. El negro quiere desequilibrios, quiere iniciativa, quiere hacer pensar. El blanco suele responder con 2G3, una jugada muy seria. Quien juega G3 no está improvisando, está construyendo un fiancheto para controlar la diagonal larga y obstaculizar el desarrollo natural del negro. Tras CF6, G6 y AG7, ambos bandos van mostrando sus cartas. No importa cuántas veces se repita esta posición, cada partida parece diferente porque los planes divergen y las ideas cambian según los tiempos y los estilos. El enroque llega temprano para ambos jugadores. El negro juega 0-0 con esa mezcla de tranquilidad y peligro, porque en la holandesa enrocar no siempre significa seguridad plena. A veces significa prepararse para atacar desde atrás las casillas más frágiles del propio flanco de rey. Después de D6, la estructura parece asentarse y el blanco coloca un caballo en C3, construyendo un centro espaciado y flexible. Y es aquí donde se revela la esencia de la Leningrado. La posición resultante es su paisaje inicial, el punto de partida desde donde todo puede suceder. Las negras disponen de varias rutas, como si estuvieran frente a un tablero lleno de puertas cerradas, cada una prometiendo un tipo de lucha distinta. C6, CC6 o DE8. Esta última, DE8, es la favorita de muchos especialistas y también la protagonista de esta narración. Las blancas ocupan el centro y liberan sus piezas principales, provocando que las negras desafíen el centro de inmediato sin preparación previa. Las blancas aceptan el desafío y aclaran la tensión central. La dama sale de forma temprana para recuperar el peón y asumir un papel activo desde el inicio. Desarrollo natural que gana tiempo atacando la dama con caballo C3 y la dama negra se coloca en una casilla activa y evita más ataques. Las blancas construyen un centro fuerte y ganan espacio, a lo que las negras refuerzan el centro y preparan desarrollo sólido, desarrollo lógico y control de casillas centrales. Las negras pinchan el caballo y generan presión temprana. Alfil C4, pieza activa apuntando al flanco rey.
Las negras consolidan el centro y abren líneas para sus piezas. Las blancas ponen a salvo al rey y conectan torres. Ante eso, las negras completan el desarrollo con una posición estable. La variante clásica se caracteriza por el uso temprano y activo de la dama, que recupera el peón y se coloca en una casilla segura sin quedar pasiva. Sus puntos fuertes son la claridad estructural, planes sencillos y bien definidos y una posición sólida que reduce la complejidad teórica. A cambio de aceptar un desarrollo algo más lento, las negras obtienen estabilidad, orden y un juego práctico, ideal para quienes priorizan comprensión y control sobre complicaciones innecesarias. Veamos ahora la variante moderna. Las blancas ocupan el centro, provocando que las negras lo desafíen de inmediato. Se define la estructura central. Las negras evitan sacar la dama, desarrollan el caballo y preparan la recuperación del peón. Las blancas refuerzan su centro y el caballo negro recupera el peón desde una casilla activa. Desarrollo natural y control central. Las negras consolidan el centro y ganan estabilidad. Alfil C4, pieza activa apuntando al flanco rey. Desarrollo activo y presión sobre el caballo con alfil G4. Las blancas se enrocan y las negras cierran el centro y preparan el desarrollo del alfil y el enroque. Las blancas cuestionan la presión del alfil. Las negras mantienen la clavada sin debilitarse. El ataque Trompovsky. Esto empieza con D4, donde normalmente tu oponente continuará con CF6. Vamos a analizarlo. Nuestro segundo movimiento siempre será el mismo. Después de D4 vamos a jugar a G5, entrando directamente en el ataque Trompovsky. Desde aquí ya presionamos el caballo de F6, lo cual resulta incómodo para las negras. La primera pregunta que debemos resolver es: ¿qué pasa si tu oponente responde con C4? A primera vista parece una buena jugada, porque el caballo se retira de la amenaza y además contraataca al alfil, dando la sensación de refutar el segundo movimiento a G5. En ese caso, vamos a continuar con H4, defendiendo el alfil. En la mayoría de las situaciones, ese alfil acabará siendo capturado, porque el caballo N4 es inestable. Está dentro del campo blanco y se convierte en un objetivo claro. Entonces lo atacaremos, obligando a las negras a perder tiempos, retrocediendo el caballo o intercambiándolo. Lo más habitual es que se produzca el intercambio tras C por G5 y H por G5. Con esto conseguimos un peón muy avanzado que ha ganado mucho espacio en el flanco de rey. Y además, activamos una torre desde su casilla de origen gracias a la columna H abierta. Esta torre será un problema serio para las negras a largo plazo. Las negras suelen continuar con E6, un movimiento natural de desarrollo que además ataca ese peón avanzado. Aquí aparece una línea muy interesante que implica un sacrificio. En lugar de defender el peón, jugamos G6. A primera vista no se entiende bien este sacrificio, pero tiene mucho sentido. Con G6, atacamos el peón de H. Y recordemos que tenemos la torre detrás. Las negras no pueden capturar con su peón H, porque perderían la torre, lo que constituye una primera trampa. Normalmente el rival se dará cuenta y jugará F por G6, aceptando el sacrificio. Nosotros continuamos con E3. En este momento el oponente todavía no entiende del todo para qué sacrificamos ese peón, pero la realidad es que el flanco de rey negro ya no es el mismo. Las negras querrán enrocar, así que jugarán A E7 con esa idea y nosotros responderemos con A D3. Aquí ya existe una amenaza clara, A por G6. Es un recurso muy importante que hay que tener siempre en cuenta. Por ejemplo, si las negras juegan algo como C6, podemos realizar A por G6 y las negras no pueden capturar porque perderían la torre. Además, estamos atacando dos veces el peón de H, lo cual es extremadamente peligroso para ellas. En la variante clásica, las blancas empiezan la partida moviendo el peón del rey hacia adelante, buscando controlar el centro del tablero y liberar sus piezas. Las negras responden moviendo un peón para apoyar el centro y mantener una posición segura. Después, las blancas avanzan el peón de la dama para ganar más espacio, y las negras sacan el caballo del rey para atacar el centro. Las blancas continúan desarrollando sus piezas sacando el caballo de la dama, ayudando a defender el centro. Las negras avanzan el peón del flanco de rey, con la idea de colocar el alfil en una buena diagonal. Luego, las blancas desarrollan el caballo del rey, preparando el enroque, y las negras sacan el alfil del rey. Las blancas desarrollan el alfil del rey para poder enrocar con seguridad. Las negras realizan el enroque corto, protegiendo a su rey. Si no sabes qué es el enroque,
Puedes hacer clic arriba a la derecha, donde lo explicaremos con más detalle. Finalmente, las blancas también se enrocan, dejando a ambos reyes a salvo y a las piezas listas para continuar la partida. Los grandes jugadores usan la pir clásica para lograr un juego sólido y flexible, evitando riesgos tempranos y apostando por la estrategia a largo plazo. En la variante austríaca, las blancas comienzan la partida avanzando el peón del rey para tomar el control del centro y abrir el juego. Las negras responden con una jugada tranquila, moviendo un peón para reforzar su posición central. Después, el rival avanza el peón de la dama para ganar más espacio y las negras desarrollan el caballo del rey para presionar el centro. Las blancas continúan sacando el caballo de la dama apoyando los peones centrales. Las negras avanzan el peón del flanco de rey con la idea de desarrollar el alfil por una diagonal larga. A continuación, las blancas juegan el peón del flanco de rey hacia adelante, una jugada agresiva que marca la variante austríaca, buscando atacar el centro y ganar iniciativa. Las negras responden desarrollando el alfil del rey, reforzando su defensa. Luego, las blancas desarrollan el caballo del rey, preparando el enroque y apoyando el ataque central. Las negras realizan el enroque corto para proteger a su rey. Finalmente, las blancas sacan el alfil, colocándolo en una posición activa desde donde apunta al enroque rival y colabora en el ataque. Una de las aperturas más emocionantes y arriesgadas del ajedrez es el gambito de rey. Todo comienza con los movimientos clásicos, E4, E5, y entonces las blancas juegan F4. Con este movimiento ofrecen un peón de manera voluntaria. No es un error, es una invitación al combate. Las blancas sacrifican material para abrir líneas y atacar rápidamente al rey negro. Si las negras aceptan el sacrificio y juegan E por F4, entramos en el llamado gambito de rey aceptado. Desde aquí, el plan de las blancas es claro: desarrollar las piezas lo más rápido posible, llevar el caballo a F3, el alfil a C4 y enrocarse para lanzar un ataque directo. La idea principal del gambito es dominar el centro y aprovechar la columna F abierta. Las blancas buscan iniciativa, tiempo y presión constante. Mientras tanto, las negras deben defenderse con mucho cuidado, porque cualquier error puede terminar en un ataque devastador. Cf3 suele ser una jugada que conviene realizar lo antes posible, ya que este caballo no solo presiona el centro, sino que también controla una casilla clave para evitar posibles jaques de dama. En concreto, controla H4, una casilla desde la cual el rival podría generar problemas significativos. Por ello, el caballo queda muy bien situado en F3, cumpliendo una función tanto defensiva como estratégica. Una vez jugado Cf3 y controlado ese jaque molesto, el objetivo principal es claro. El plan ideal sería jugar D4 para recuperar el peón y dejar de estar con material de menos. Además, se busca que el alfil de F1 se desarrolle a C4, ya que F7 es la casilla más débil del rival al inicio de la partida. Para quienes no sepan por qué, se trata de una casilla situada junto al rey, que, en condiciones normales, solo está defendida por él. No puede ser defendida por la torre en F7, ni eficazmente por el alfil o la dama en esa misma casilla, ya que estas piezas suelen estar excesivamente protegidas y no cumplen una función defensiva eficiente allí. Otras casillas cercanas al rey suelen estar bien defendidas por la dama, el caballo, el alfil o incluso varias piezas a la vez. En cambio, F7 normalmente solo cuenta con la defensa del rey, lo que la convierte en un objetivo clave para el ataque. Por esta razón, resulta fundamental contar con un alfil apuntando directamente a esa casilla. Este gambito tiene grandes ventajas, permite un desarrollo rápido, crea posiciones dinámicas y pone al rival bajo presión psicológica desde el inicio. Pero también tiene riesgos. El rey blanco puede quedar expuesto, y si el ataque no funciona, las negras se quedarán con un peón de más y una posición sólida. La apertura reti comienza con Cf3, una jugada que evita comprometer peones centrales desde el inicio y prioriza el desarrollo de piezas. Su idea principal es clara: controlar el centro a distancia, provocar al rival a ocuparlo y atacarlo más adelante con mayor flexibilidad. Tras Cf3, D5, las negras reclaman el centro de manera clásica. Reti responde con C4, cuestionando inmediatamente ese peón y obligando al rival a tomar una decisión. Si las negras avanzan con D4, ganan espacio.
pero también fijan una estructura que puede convertirse en objetivo. Entonces, E3 prepara el desarrollo del alfil y el ataque directo al peón avanzado. Después de C6, que refuerza el centro, E por D4, C por D4 conduce a una posición abierta donde las piezas blancas obtienen actividad temprana y buenas casillas. Esta estructura permite a las blancas jugar con iniciativa sin haber asumido debilidades graves. En un planteamiento más sólido, tras CF3, CF6, C4, E6, las negras optan por el desarrollo flexible. Reti continúa con G3, señal inequívoca de fianchetto y control a largo plazo de las casillas centrales. Después de D5 a G2 a E7, el blanco completa su plan natural con enroque, asegurando el rey y conectando las torres. La apertura italiana busca un juego activo, con rápido desarrollo, control del centro y presión temprana sobre el rey rival. Es muy popular porque es fácil de aprender, permite atacar pronto y es útil tanto para principiantes como para jugadores avanzados. Puede jugarse de forma sólida con el giuoco piano, o de manera agresiva con el gambito Evans. Ambas variantes comienzan con las mismas jugadas iniciales. Ambos luchan por el centro con peón de rey. Las blancas sacan el caballo para presionar el peón. Las negras responden con caballo también para defenderlo. Ambos desarrollan el alfil apuntando al punto débil del rey. A continuación, desde aquí eliges juego sólido o agresivo. La apertura sólida del giuoco piano se caracteriza por un juego estratégico y una estructura firme. Tras el inicio clásico, las blancas juegan C3 para reforzar el centro, mientras las negras desarrollan su caballo presionando el peón de E4. Luego ambos bandos protegen el centro con peón D3 y D6. A continuación, los dos jugadores enrocan para asegurar a sus reyes. Finalmente, las blancas colocan la torre en una línea abierta, completando el desarrollo básico. Con esto concluye la apertura y comienza el medio juego. Los grandes maestros utilizan el giuoco piano para desgastar al rival, ya que la partida avanza sin cambios rápidos y exige mucha precisión durante muchas jugadas. Tras esta fase tranquila, se pasa a un juego mucho más ofensivo con la apertura agresiva, el gambito Evans. Tras el inicio básico, las blancas juegan B4, ofreciendo un peón para iniciar el gambito Evans. Las negras aceptan el sacrificio con el alfil, pero las blancas ganan tiempo con C3, obligándolo a retirarse. Luego las blancas avanzan D4 para tomar el centro. Ambos bandos continúan el desarrollo. Las blancas enrocan y las negras juegan D3 para generar actividad. Con esto concluye la apertura y comienza el medio juego. La apertura escocesa. Las negras responden simétricamente. El conflicto es inevitable. Ataque directo al peón E5. No hay tiempo que perder. Caballo F6. Defensa natural. Las negras aceptan el duelo central. Peón a D4. Aquí nace la apertura escocesa. Las blancas rompen el centro sin rodeos. Las negras aceptan el desafío y abren la posición. Caballo D4. El caballo recupera el peón y se instala en el corazón del tablero. La batalla real empieza ahora. Las blancas salen con desarrollo rápido y firme control del centro, apuntando a llegar a un final con ligera ventaja. Las negras responden buscando simplificar, apagar la iniciativa rival y equilibrar la posición con precisión. El error más común es pensar que esta apertura es inofensiva. Es perfecta para jugadores posicionales y prácticos. Ahora veamos la variante Schmidt. Volvamos al momento crítico. Después de caballo por D4, las negras no desarrollan pasivamente. Atacan el caballo central con caballo F6. Caballo por C6. Las blancas repiten la idea. Dañan la estructura antes de que sea tarde. Las negras aceptan una debilidad estructural a cambio de actividad futura. Por eso el peón captura al caballo en C6. Avance fuerte. Las blancas ganan espacio y expulsan piezas. Dama a E7. La dama se coloca con precisión, defendiendo y preparando desarrollo. Dama E2. Las blancas sostienen el centro y mantienen la presión. El caballo se centraliza. Las negras buscan contrajuego inmediato. Aquí la posición ya no es simple. Es ajedrez moderno, desequilibrio, planes a largo plazo y tensión constante. Las blancas ocupan el centro y liberan dama y alfil. Las negras preparan D5 sin bloquear el alfil de C8. Refuerza el control central. Desafío directo al centro blanco.
Desarrolla y defiende al peón de E4 con caballo C3. Las negras eliminan tensión central y fuerzan a las blancas a definir. Las blancas recuperan el peón y colocan un caballo activo en el centro. Movimiento clave de la Caro-Kann. El alfil sale antes de E6, evitando quedar encerrado. Atacan el alfil y ganan tiempo de desarrollo con caballo G3. El alfil se retira manteniendo presión sobre el centro y el flanco rey. Las blancas intentan incomodar al alfil y ganar espacio en el flanco rey. Previene H5 y le da una casilla segura al alfil en H7 si es necesario. Desarrollo natural. El equipo blanco prepara el enroque. Refuerza E5, prepara E6 y desarrolla sin comprometer la estructura. La finalidad de esta variante es lograr una posición sólida y equilibrada apuntando a un buen final. Y sus rasgos más destacados son desarrollo armónico y seguro de las piezas. El alfil de C8 sale activo antes de E6. Centro flexible, sin comprometer la estructura. Menos riesgos tácticos inmediatos y muy fiable para defender con negras. Veamos la variante del avance. Control del centro y apertura de líneas. Preparación de D5, manteniendo flexibilidad central. Refuerza el centro y apoya E4. Las negras desafían inmediatamente el centro blanco. Movimiento característico. Las blancas ganan espacio y fijan el centro. Alfil F5. Idea clave. El alfil sale antes de E6, evitando quedar encerrado. Desarrollo natural y control de E5 y G5. Las negras refuerzan D5 y preparan desarrollo del flanco rey. Alfil E2. Preparación tranquila del enroque. Movimiento temático. Ataque directo al centro blanco desde la base. El rey se pone a salvo. Ahora las blancas pueden decidir planes centrales. Desarrollo y aumento de presión sobre D4 y E5 con caballo a C6. La apertura española. Todo comienza con la lucha por el centro. Colocar un peón central no solo reclama espacio, sino que abre líneas para que las piezas puedan salir con fluidez. El rival responde de la misma manera, aceptando el desafío central y manteniendo el equilibrio. Este intercambio inicial marca el tono. Ninguno de los dos bandos huye del centro. Ambos lo disputan. El siguiente paso lógico es desarrollar piezas menores. Y aquí aparece una jugada fundamental: el desarrollo del caballo hacia una casilla natural. Este movimiento cumple varias funciones a la vez. Activa una pieza, prepara el enroque y además crea una amenaza directa sobre el peón central del rival. Desde la segunda jugada ya se introduce un concepto clave del ajedrez: la iniciativa. Tener la iniciativa significa ser quien plantea los problemas. No se trata solo de atacar, sino de obligar al rival a reaccionar. Cada amenaza genera una respuesta y quien responde suele perder tiempo mientras el otro sigue desarrollando su plan. Por eso es tan importante crear presión desde el principio, incluso si no se materializa de inmediato. Las negras, de forma coherente, desarrollan su propio caballo para defender el peón atacado. Esta respuesta es natural y sólida. Desarrolla una pieza y neutraliza la amenaza. A partir de aquí, las blancas tienen varias opciones razonables, pero una de las más características es el desarrollo del alfil hacia una casilla activa que apunta directamente a una pieza clave de la defensa negra. Este movimiento define la apertura española. El alfil no solo se desarrolla, sino que ejerce presión sobre el caballo que defiende el centro. De nuevo, no es una amenaza inmediata, sino una tensión estratégica. El mensaje es claro. Esa pieza defensora podría ser cambiada en el momento oportuno, debilitando el control del centro. La defensa francesa. Todo comienza con los movimientos clásicos E4, E6. Con esta jugada, las negras permiten que las blancas ocupen el centro, pero solo de manera temporal. La idea no es luchar por el centro de inmediato, sino atacarlo más adelante. Tras D4, D5, se define el carácter de la defensa francesa. Las negras desafían directamente el peón central blanco y anuncian un plan muy claro:
minar el centro y jugar contra él. Una de las líneas más habituales continúa con E5, avanzando el peón y ganando espacio. Aquí aparece uno de los conceptos clave de la francesa, la cadena de peones. Las blancas tienen más espacio, sí, pero también crean objetivos que las negras podrán atacar más adelante. Desde este momento, el plan de las negras es claro: golpear el centro con movimientos como C5 y F6, desarrollar las piezas con cuidado y buscar contrajuego en el flanco de dama. El alfil de C8, conocido como el alfil malo, es una de las piezas más importantes de la apertura. Aunque al principio parece estar encerrado por su propia estructura de peones, las negras suelen buscar activarlo mediante rupturas o maniobras estratégicas. Bien jugado, este alfil puede convertirse en una pieza clave en el medio juego. Mientras tanto, las blancas intentan aprovechar su ventaja de espacio. Desarrollan sus piezas con naturalidad, colocan el alfil en D3 o B5, el caballo en F3 y buscan lanzar un ataque en el flanco de rey. La defensa eslava. La defensa eslava aparece después de D4, D5, C4, C6 y representa una filosofía muy concreta del ajedrez. No busca sorprender, no busca forzar, busca construir. La idea central es sencilla y poderosa: sostener el centro con peones sólidos y desarrollar las piezas sin crear debilidades. En la eslava clásica, las negras plantean desde el inicio una estructura extremadamente fiable. Tras el avance del peón a C6, el centro queda perfectamente respaldado y el desarrollo continúa de forma natural. Cuando las blancas desarrollan sus piezas y refuerzan el control central, las negras no dudan en capturar el peón de C4. No es un acto de codicia, es una decisión estratégica. Ganar tiempo, obligar a las blancas a demostrar compensación y marcar el ritmo de la partida. Cada movimiento tiene un propósito claro. Cada pieza encuentra su casilla sin prisas. Es una posición donde no gana el que ataca primero, sino el que entiende mejor la estructura. Esta variante lleva a partidas largas, de maniobra, donde la paciencia es un arma. Las negras se sienten cómodas defendiendo posiciones ligeramente inferiores en espacio, porque saben que no hay debilidades reales que explotar. Pero si el jugador quiere un punto extra de tensión, aparece la semi-eslava. Aquí, tras el mismo inicio sólido, las negras juegan E6 y cambian por completo el carácter de la posición. El centro queda bloqueado, la tensión aumenta y las decisiones se vuelven mucho más profundas. El desarrollo es más contenido, pero cada jugada es una inversión a largo plazo. No se revela el plan demasiado pronto, se espera, se prepara, se mide al rival. En la defensa india de dama clásica, las blancas empiezan ocupando el centro. Las negras responden desarrollando un caballo a F6, controlando el centro sin comprometer peones. A continuación, las blancas juegan C4, reforzando su control central. Las negras contestan preparando una estructura sólida y el desarrollo de sus piezas. Luego, las blancas desarrollan un caballo a F3, mientras que las negras juegan B6, preparando el fianchetto del alfil. Si no sabes qué es el fianchetto, puedes hacer clic arriba a la derecha donde lo explicamos con cada detalle. Las blancas avanzan el peón para abrir la diagonal y las negras desarrollan su alfil. Más adelante, las blancas colocan su alfil en G2 y las negras desarrollan el alfil presionando el centro desde la distancia. Después, las blancas enrocan y las negras responden enrocando también, quedando ambos reyes a salvo. Tras el enroque, las blancas refuerzan el centro y las negras, ya bien desarrolladas, avanzan el peón de dama para ocupar el centro. Con esto, la apertura termina y empieza el medio juego. Los grandes jugadores usan la variante clásica para mantener una posición sólida y equilibrada, presionar el centro de forma gradual y llegar a un medio juego donde la técnica y la precisión marcan la diferencia. En la variante Petrosian, las blancas comienzan la partida ocupando el centro, buscando ganar espacio y controlar el juego desde el inicio. Las negras responden, moviendo y adoptando una postura flexible y controlando el centro sin comprometer su estructura. Las blancas refuerzan su centro con C4. Las negras juegan E6, preparando la estructura típica de la defensa india de dama y el desarrollo de sus piezas. Las blancas desarrollan un caballo aumentando el control de las casillas centrales. El rival continúa con la preparación del fianchetto del alfil de dama. Blancas juegan A3.
la jugada característica de la variante Petrosian, con una idea profiláctica que limita las opciones del rival. Seguidamente desarrollan su alfil presionando el centro desde la diagonal larga. Las blancas refuerzan el centro y completan su desarrollo. Las negras desarrollan su otro alfil, manteniendo una posición sólida. Las blancas preparan y completan el fianchetto controlando el centro desde la distancia. El oponente asegura a su rey enrocando y finalmente la partida da paso al medio juego. La apertura inglesa nace con 1c4 y propone un control del centro desde los flancos, evitando definiciones tempranas. Su idea central es la flexibilidad estratégica, permitiendo a las blancas adaptarse según la respuesta del rival. En la primera variante, las blancas comienzan con c4 para dominar la casilla de 5 sin ocupar el centro de forma directa. Las negras responden con e5, reclamando espacio central, y entonces las blancas desarrollan el caballo a c3, aumentando la presión sobre las casillas clave. Tras el desarrollo natural del caballo negro a f6, las blancas juegan cf3, completando un esquema sólido y sin compromisos estructurales. Esta línea permite a las blancas mantener múltiples planes abiertos sin revelar su intención demasiado pronto. Es una herramienta estratégica muy eficaz contra rivales bien preparados. En la segunda variante, tras c4, las negras optan por c5, entrando en una estructura simétrica que busca equilibrio inmediato. Las blancas desarrollan cf3 con total flexibilidad, mientras las negras refuerzan el centro con cc6. En el momento adecuado, las blancas rompen con d4, transformando la presión lateral en control central activo. Una es el gambito Evans aceptado, donde la partida comienza con un peón ocupando el centro y liberando las líneas principales. La respuesta es simétrica, aceptando un juego abierto desde el primer momento. Un caballo sale con naturalidad y empieza a presionar el centro. La defensa llega desarrollando otra pieza menor y reforzando esa zona clave. El alfil se coloca en una diagonal muy activa, apuntando directamente hacia el rey enemigo. La réplica es un desarrollo equivalente que busca mantener el equilibrio. En este momento, aparece la idea característica del gambito Evans. El peón del flanco de dama avanza para ofrecerse en sacrificio y el alfil rival lo acepta, adentrándose en territorio enemigo. Seguidamente, un nuevo peón avanza atacando a ese alfil y preparando el dominio central, obligándolo a retirarse sin perder actividad. Entonces llega el golpe temático del centro con el avance del peón que abre líneas y pone en marcha la iniciativa. Las negras reaccionan capturando el peón central con la idea de frenar la iniciativa blanca y simplificar la posición. Las blancas responden asegurando su rey mediante el enroque corto, completando el desarrollo y preparando sus torres para entrar en juego. El rival refuerza entonces el centro con un avance sólido de peón, buscando estabilidad defensiva. Finalmente, las blancas recuperan el material en el centro, alcanzando una posición activa y bien coordinada, dando paso al medio juego con clara iniciativa. Los grandes maestros usan el gambito Evans para ganar iniciativa y actividad rápida incluso a costa de un peón y llevar la partida a posiciones dinámicas desde la apertura. En la variante del gambito Evans declinado, la partida arranca con un control inmediato del centro y la respuesta mantiene la simetría y el carácter abierto de la posición. A continuación, un caballo entra en juego presionando esa zona central, mientras la defensa se organiza desarrollando otro caballo y reforzando la estructura. Después, el alfil se activa apuntando a una debilidad temprana y el alfil contrario se desarrolla sin comprometerse. En este momento se plantea el gambito Evans ofreciendo el peón del flanco de dama, pero en esta ocasión el sacrificio se rehúsa y el alfil retrocede. Seguidamente se gana espacio en ese sector del tablero, fijando la estructura rival, y la réplica busca consolidar la posición y evitar rupturas incómodas. El centro se refuerza con calma, preparando el desarrollo completo, mientras otra pieza entra en juego aumentando la presión central. Finalmente, el rey queda seguro tras el enroque, el centro se refuerza una vez más y la apertura queda completamente definida. Empezamos con peón a d4. Las negras desarrollan un caballo a f6. Las blancas refuerzan el centro con peón a c4. Las negras preparan su estructura. Acto seguido, las blancas preparan el fianchetto con alfil g3 y las negras ocupan el centro. El alfil sale a la diagonal larga e inmediatamente las negras capturan el peón de c4, con lo que se juega caballo f3. Las negras sacan su alfil. A continuación, ambos colores se enrocan. La dama blanca se centraliza y el peón negro avanza preventivamente
nuevamente. Tras ello, las blancas frenan expansión rival, con lo que el equipo negro ataca el centro. Las blancas capturan a su peón y el alfil negro recaptura, con lo que la dama blanca recupera el peón perdido. Y así quedaría la partida después de una apertura abierta. Es una estrategia muy sólida y paciente que destaca por poner constantemente incómodo al rival, obligándole a cometer errores que muy posiblemente le terminen costando la partida. Ahora vamos a ver la variante cerrada. Como en la abierta, empezamos con peón a D4 y las negras desarrollan su caballo a F6. Las blancas quieren obtener control del centro, con lo que las negras preparan el avance central. Acto seguido, las blancas preparan el fianchetto y las negras responden ocupando el centro. El alfil blanco sale por fianchetto, así que las negras hacen desarrollo natural, alfil E7. El equipo blanco mueve caballo F3. Posteriormente, ambos equipos se enrocan. Una vez enrocadas las negras, refuerzan el centro con peón C6. La dama blanca se desplaza a C2 centralizándose. Las negras realizan el desarrollo del caballo a D7. Tanto blancas como negras avanzan sus peones para poder mover sus alfiles. Finalmente, el caballo blanco se mueve a D2, con lo que dejamos el posicionamiento de la apertura por finalizado y empieza el medio juego. La defensa siciliana. Blancas mueven su peón y tú respondes con C5. En este momento, tu rival solo tiene unas pocas opciones. La defensa siciliana es una de las aperturas más poderosas, pero también de las más complejas del ajedrez. No te preocupes, he organizado esta apertura en pequeñas misiones que son fáciles de entender para principiantes. En unos minutos sabrás cómo poner a tu oponente en aprietos desde los primeros movimientos. La primera misión se centra en tu peón de la línea C. Como es natural, comienzas moviéndolo. Pero ¿qué hacer después? Este peón tiene un objetivo muy concreto. La defensa siciliana busca controlar y atacar el centro desde el flanco de dama, y tu peón C es parte fundamental de ese plan. Está apuntando a una zona estratégica del tablero. Solo espera, y si tu rival se aventura a esa zona, tómalo sin dudar. Esa es tu primera tarea. Existen innumerables variantes según cómo muevas los peones, pero con estas simples misiones aprenderás lo esencial para un principiante. En la mayoría de las partidas, las blancas no ofrecerán su peón de inmediato. En cambio, podrían mover cualquier otra pieza. Tu siguiente objetivo es colocar tu alfil en una posición que permita ejercer presión sobre todo el tablero. Primero, mueve el peón que bloquea su camino. Luego, desarrolla el alfil. Pero atención, las blancas avanzan su peón central. ¿Recuerdas tu plan? Captura inmediatamente. No te preocupes por nada más todavía. Ellas recapturan y ahora puedes seguir con tu desarrollo normal. Tu alfil ya está colocado. Las blancas hacen un movimiento más y ahora es momento de sacar tu caballo. Si te lo capturan, no hay problema. Recapturas y tendrás una columna abierta para la torre. Esto es excelente, porque luego podrás iniciar un ataque por el flanco de dama. La partida comienza con un avance de peón que toma espacio en el centro, al que se responde con el desarrollo de un caballo para controlar esa zona. Poco después se refuerza el centro con otro peón, mientras se prepara el fianchetto del alfil. Si no sabes qué es el fianchetto, puedes hacer clic arriba a la derecha donde te explicaremos con más detalles sobre él. Continúa el desarrollo de una pieza menor para apoyar la posición central y el alfil rival entra en juego presionando esa estructura. Un nuevo avance de peón crea un centro fuerte y se contesta asegurando la base defensiva. Más adelante se incorpora otra pieza para reforzar el control del tablero y el rey es puesto a salvo mediante el enroque. Luego se desarrolla un alfil con idea de completar el enroque y se produce una ruptura central para atacar la posición. Finalmente, el rey propio se enroca y la posición queda lista para el medio juego. Los grandes maestros
Usan la variante clásica porque es sólida y segura, permite desarrollar bien las piezas, mantener el equilibrio y llegar a un medio juego estable sin asumir riesgos innecesarios. En la variante del ataque de los 4 peones, la partida comienza con una ocupación ambiciosa del centro, a lo que se responde desarrollando un caballo para ejercer presión. El dominio central se refuerza con otro avance de peón, mientras se prepara el fianchetto del alfil. Más adelante se desarrolla una pieza para apoyar la posición y el alfil contrario entra en juego apuntando al centro. Un nuevo empuje de peón crea una estructura central muy fuerte y se contesta consolidando la defensa. Luego, se avanza un 4.º peón, dando inicio a un plan claramente agresivo, mientras el rey rival es puesto a salvo. A continuación se apoya el centro y el ataque, pero el oponente reacciona atacando directamente la estructura central. El alfil blanco se desarrolla para apoyar el centro y preparar el enroque del rey. Las negras continúan su desarrollo reforzando la presión sobre el centro. Finalmente, el rey se enroca, la posición queda consolidada y la partida entra en el medio juego. Las blancas ocupan el centro con el peón de dama, mientras que las negras desarrollan el caballo y controlan el centro. Las blancas refuerzan el centro y ganan espacio, y las negras preparan el fianchetto del alfil. Las blancas apoyan el centro y desarrollan una pieza. Por su parte, las negras desafían directamente la estructura central blanca. Las blancas eliminan la tensión y cambian en el centro. Sin embargo, las negras recuperan con el caballo y activan una pieza. Las blancas buscan dominar el centro y usar el espacio para iniciar un ataque o restringir las piezas negras. Las negras, en cambio, aceptan ceder espacio para provocar un centro que luego puedan atacar, generando actividad, contrajuego e iniciativa. Veamos ahora la variante rusa. Las blancas ocupan el centro con el peón de dama, mientras las negras desarrollan el caballo y controlan el centro. Las blancas refuerzan el centro y ganan espacio, y las negras preparan el fianchetto del alfil. Las blancas apoyan el centro y desarrollan una pieza. Por su parte, las negras desafían directamente la estructura central blanca. Las blancas mantienen la tensión y refuerzan el centro, y el alfil negro se fiancheta y empieza a presionar el centro desde largo alcance. La apertura nimzo-india nace de una idea revolucionaria del ajedrez moderno: no luchar por el centro con peones, sino controlarlo con piezas. Popularizada por Aaron Nimzowitsch, considerado el padre del ajedrez hipermoderno, se convirtió rápidamente en un arma habitual al más alto nivel. Aparece tras los movimientos de 4, cf6, c4, e6, cc3, ab4, donde las negras clavan el caballo, atacan el centro de forma indirecta y plantean una pregunta incómoda desde el tercer movimiento: ¿cómo vas a defender tu estructura si te ataco ahora? La nimzo-india es una apertura cerrada e hipermoderna que da lugar a múltiples subvariantes según la respuesta de las blancas. En la variante clásica, con dc2, se busca un desarrollo sólido evitando doblar los peones. La variante Rubinstein, con e3, ofrece máxima flexibilidad. La variante Saemish, mediante a3, obliga al alfil negro a tomar una decisión inmediata. La variante Leningrado, con ag5, ejerce presión directa sobre el centro. No existe una sola nimzo-india. Es un sistema completo, adaptable al estilo y carácter de cada jugador. Dentro de este universo destaca la variante Rubinstein con e3, considerada la opción más sólida y flexible contra la nimzo-india. Las blancas protegen el caballo de c3 y preparan el desarrollo natural del alfil de f1. Estratégicamente, la idea es no revelar la dama demasiado pronto, mantener múltiples planes abiertos y aceptar una lucha lenta y profunda. Tras e3, las blancas transmiten un mensaje claro: no concederán debilidades gratuitamente. Las negras suelen responder con 0-0, d5 o c5, atacando el centro desde la distancia. Los planes habituales para las blancas incluyen un desarrollo armonioso y la construcción de un centro fuerte con e4 en el momento oportuno. Las negras, por su parte, ejercen presión constante sobre c4 y d4 y eligen cuidadosamente cuándo capturar en c3. El error más común es jugar de forma pasiva y ceder la iniciativa. Es una variante ideal para jugadores pacientes, técnicos y amantes de los finales largos como Anatoly Karpov. La variante clásica con dc2 es la respuesta más ambiciosa. La dama defiende el caballo y anuncia una intención clara: obtener la pareja de alfiles y dominar el centro. Su idea estratégica es evitar cualquier daño estructural, preparar e4 con rapidez y jugar por la iniciativa y el espacio. Con dc2,
las blancas desafían directamente a las negras, insinuando que si se produce el cambio en C3, los alfiles impondrán su poder. Las negras suelen reaccionar con D5 o C5 para golpear el centro antes de que E4 se consolide. Las blancas buscan un centro fuerte y ataques en el medio juego, mientras que las negras intentan bloquear el centro y explotar la exposición temprana de la dama. Un error frecuente es empujar E4 sin la preparación adecuada. Es una variante ideal para jugadores activos y dinámicos. Si este vídeo te ayuda a entender por fin cómo empezar bien una partida, no te quedes aquí. Suscríbete, revisa las aperturas con calma y empieza a aplicarlas en tus propias partidas. Cada apertura que ves aquí está pensada para que juegues con más seguridad y menos errores desde el inicio. Dale like, guarda el vídeo y vuelve a él cada vez que no sepas cómo abrir. Empieza a jugar con ideas claras desde la primera jugada. Black Chess Academy, la mejor formación de ajedrez.